Buenas noches, amados hermanos, y buenos días o buenas tardes en el momento que usted esté viendo el video. Eh, Darle una gran bendición, realmente que el Señor Jesús esté en cada uno de ustedes. Y hermanos, en este tiempo vamos a compartir, vamos a continuar con el Evangelio de Lucas, el capítulo 23. El capítulo 23. Y bueno, recordando un poco lo que habíamos visto en el anterior capítulo, eh, habíamos visto que el Señor Jesús fue llevado al concilio, ante el concilio, después de que lo apresaron, ¿sí? Lo llevaron ante el concilio de los sacerdotes, los principales, los rabinos, ¿no? Gente importante, vamos a decir, en el ámbito eh, religioso, ¿sí? Y bueno, después de que el Señor compareció en el concilio, lo acusaron, se hicieron la burla de él. Y después dice el verso 1 de Lucas 23, dice que levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato, es decir, a este gobernador romano, ¿verdad? Pilato era un romano. Entonces comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación. Ahí estaban los sacerdotes estaban acusando al Señor Jesús, ¿no? A este hemos hallado que pervierte la nación, dicen. Pervierte en la nación, bueno. Y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Bueno, al menos no hemos hallado en las escrituras que en algún momento el Señor Jesús haya prohibido dar tributo a César, sino más bien que dijo, dad al César lo que es del César, ¿verdad? Las monedas que tienen la imagen del César, pues denle a César lo que le corresponde a él, pero den a Dios lo que le corresponde a Dios, ¿verdad? Y eso es lo importante, darle a Dios lo que le corresponde a él. Pero ellos estaban calumniando, esa es la palabra. Estaban dando falso testimonio, ¿sí? Está prohibiendo dar tributo a César, decían los sacerdotes. Hermanos, había una ira contenida en los sacerdotes. ¿Por qué había esta ira? ¿Por qué dicen que Jesús pervierte a la nación? Como sabemos, amados hermanos, el Señor Jesús lo que hacía era predicar el Evangelio, predicar la verdadera palabra de Dios, tal como debe ser. Pero los fariseos no estaban precisamente cumpliendo la palabra de Dios. Los fariseos, ellos no estaban viviendo, haciendo la voluntad de Dios, ni amando a Dios como debe ser, ni amando a su prójimo como el Señor manda, sino que ellos, eh, veíamos, ¿verdad? Que ellos vivían para ellos mismos y estaban enfocados en ellos. No les importaba si es que oprimían a los pobres del lugar, ¿no? Por lo general, les sacaba dinero a los huérfanos, a las viudas, con pretexto de hacer largas oraciones, ¿no? Y, y viene el Señor Jesús y por supuesto predicando la palabra de Dios tal como tiene que ser. El Señor Jesús decía, ay de los ricos, ¿verdad? Porque ellos ya tienen su recompensa aquí y ahora. Ya no tienen más recompensa en los cielos. Y por supuesto todo este tipo de palabra era algo que a los fariseos les enfurecía, a pesar de que estaba totalmente eh, coherente con las escrituras. Los fariseos no podían encontrarle ninguna cosa de qué acusarle, pero estaban dando falso testimonio, inventándose este tipo de cosas. Entonces Pilato, este gobernador romano, le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Realmente Pilato no encontró como que un delito, ¿verdad? Sencillamente responde, reciba Pilato esa respuesta, ¿no?
cuando el Señor le dice, tú lo dices. Él no estaba diciendo, yo soy el rey, yo soy el Cristo, ¿verdad? Sencillamente el Señor como que se reservaba a la revelación de cada persona, ¿sí? Entonces, Pilato, este gobernador romano, dice, ningún delito hay en este hombre, pero ellos, los sacerdotes, los principales, porfiaban, es decir, insistían, ¿no? Insistían fuertemente, diciendo, él alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, porque Herodes tenía toda esa región de Galilea, ¿verdad? La parte de más abajo de Perea, también estaba bajo la jurisdicción de Herodes, era como el que estaba puesto como rey de toda la región, ¿verdad? Y este Herodes, en todo caso, era hijo de samaritanos, ¿sí? De idumeos, no era romano precisamente, ¿verdad? Era más como de la región. Y, y este Herodes era hijo de Herodes el Grande, ¿verdad? Que mandó a matar a todos los niños de 2 años. Bueno, era un hombre que, entre comillas, era rey de los judíos, ¿sí? Pero realmente eh, él no creía en el Cristo, no creía en el Señor Jesús, por supuesto. Y entonces Pilato lo mandó a Herodes, ¿no? Que vaya a comparecer con Herodes. Si es Galileo, más o menos Pilato tiene una actitud así como que ya no me molesten, ¿verdad? Ya no me molesten, yo no quiero condenar a este hombre porque no encuentro ningún delito digno de muerte. Entonces lo manda a Herodes. Herodes, viendo a Jesús, eh, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Estaba como curioso, ¿no? Herodes estaba de curioso. Y le hacía muchas preguntas Herodes al Señor, pero el Señor no respondía nada. Sencillamente se quedaba callado. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Hermanos, ¿quiénes eran los que más acusaban a Cristo? Entre los romanos y los sacerdotes, los estudiosos, ¿verdad? Los teólogos, ¿no? Eran los sacerdotes, los rabinos, los que lo acusaban, los que querían realmente matarlo, ¿sí? Porque Pilatos como que no es digno de muerte, ¿no? Hermanos, aquí estamos viendo como dos grupos de gente. Pilato, que está representando, vamos a decir, como que el mundo, y ahí están los rabinos, los sacerdotes, los principales, y esto representa a ese grupo que dice amar a Dios, que dice seguir a Dios, pero realmente es pura apariencia. ¿Quiénes son los que persiguen a Cristo principalmente en toda esta escena? Son aquellos que se hacen llamar seguidores de Dios. Hermanos, también sucede eso en este tiempo. Muchas veces los que nos atacan, los que se oponen a la verdadera predicación de la palabra de Cristo, no son tanto del mundo, son más que todo de aquellos que se llaman, en este caso o en este tiempo, cristianos, ¿no? O protestantes, o bueno. Pero hermanos, nosotros debemos continuar predicando la palabra del Señor, porque cuando estamos manifestando el carácter de Cristo, vamos a vivir lo mismo que vivió Cristo. Algunas personas dicen,
En este tiempo no hay persecución. Gracias, Señor, porque no hay persecución. Porque hay libertad de culto. Hermanos, en ese tiempo había libertad de culto, ¿verdad? Y de hecho, estaban los rabinos que adoran al Dios de Israel, supuestamente. Y Jesús, que también está predicando al Dios de Israel. Está exponiendo la palabra del Dios de Israel. Entonces, estamos hablando de más o menos de dos grupos que dicen buscar al Dios verdadero, ¿verdad? Al Dios de Israel. Pero claro, el Señor Jesús está predicando la palabra tal cual es. Y eso es lo que no les gusta a los religiosos, a los sacerdotes y rabinos, ¿no? Entonces, bueno, cuando el Señor estaba con Herodes, dice que Herodes con sus soldados lo menospreciaron y le hicieron escarnio, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Es decir, Herodes se hizo la burla del Señor, ¿no? Le escarneció, eso significa hacerse la burla, ¿no? Y luego lo devolvió a Pilatos. Como que Herodes también decía, no sé de qué le voy a acusar. No hay algo realmente real de que lo pueda yo condenar. Pero bueno, lo volvió a Pilato. Y dice, se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Hay una unión interesante, ¿verdad?, entre lo que es el representante del pueblo de Dios y el gobierno mundano, ¿sí? En ese momento se vuelven amigos. Entonces Pilato, el romano, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él. Y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Entonces Pilatos estaba hablando con los sacerdotes, con los principales, y les dice, bueno, ni yo he podido encontrarle algo para acusarlo de muerte, ni Herodes tampoco, porque me lo acaba de devolver. No hay más que hacer, no hay nada de qué acusarle. Entonces le soltaré, dice el verso 16, le soltaré después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este, suéltanos a Barrabás. Bueno, había ese acuerdo, ¿verdad?, del gobierno romano, ¿verdad?, que estaba sojuzgando Judea en ese tiempo. Habían acordado de que en la fiesta, porque era la fiesta de la Pascua, la fiesta más importante de Israel, habían acordado de que iban a soltarles un, eh, una persona, ¿no? Un preso en ese tiempo. Y había un preso que se llamaba Barrabás. Y dice que este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Al parecer este Barrabás había matado a algún soldado romano, había organizado una revuelta y bueno, estaba en la cárcel. Entonces les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Miren, hermanos, Pilato quería soltar a Jesús. Pilato quería soltar a Jesús. Los que querían matarlo eran los principales, los sacerdotes, los maestros, ¿verdad? Los teólogos. Y dice, habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos
instaban a grandes voces, desesperados, con esa ira contenida, ¿verdad? Que sabemos que es propio de aquellos que aman este mundo, de aquellos que aman las cosas de este mundo. Ujú. Y, y bueno, ellos gritaban pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Bueno, Pilato como que ya dijo, está bien, esto es democrático, dijo él, ¿no? Y bueno, que se haga como pide el pueblo. Hermanos, esta es una muestra de que ese dicho que dice la voz del pueblo es la voz de Dios es mentira, es mentira, ¿sí? Aquí el pueblo estaba ejerciendo una democracia, ¿sí? Y crucificaron al Señor. Entonces dice que soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Bueno, realmente aquí Pilato dijo, vamos a hacer lo que dice la mayoría. Algo muy, muy triste, ¿verdad? Porque estaban ciegos, porque la predicación del Señor realmente les traía conflictos. Muchas veces sucede eso también, hermanos, cuando nosotros predicamos, que el verdadero cristianismo es de aquellas personas que se niegan a ellos mismos, de que renuncian a su vida en este mundo, dejan de buscar sus propios deseos y sueños en este mundo. ¿Y sabe qué? Se enojan, se molestan. Pero eso es lo que dice el Señor Jesús. El que ama su vida en este mundo la perderá. Pero hermanos, todo esto ya está escrito. Porque dice el Señor Jesús, aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, éste la salvará. Porque cuando manifestamos la vida de Cristo, hermanos, nos sucede la misma escena que estamos en este momento leyendo. Nos sucede lo mismo. El Señor Jesús dijo realmente que seguiríamos sus pasos. Si el mundo no nos aborrece, probablemente es porque somos del mundo. Por tanto, hermanos, realmente tenemos que encaminarnos a parecernos cada vez más al Señor Jesús, predicar las palabras que Cristo predicaba. Hermanos, realmente cuando predicamos las palabras de Cristo, entonces hay conflictos, ¿sí? Cuando se lanza, se agarra la espada, las aguas no quedan tranquilas, ¿sí? Siempre hay como una ebullición ahí, ¿no? Algunas personas que reciben la palabra del Señor y gloria a Dios por ellos, pero la mayoría, hermanos, son de aquellos que se oponen, aunque suene increíble, cristianos que se oponen a las palabras de Cristo. Sí los hay, ¿sí? Y bueno, eh, continuando, dice en el verso 26, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Hermanos, es algo también que vemos generalmente, ¿verdad? Son más hermanas que hermanos, más mujeres, que parece que hay más mujeres que apoyan al Señor Jesús que los mismos varones. Y aquí había muchas mujeres que lo veían y hacían grande lamentación por él y estaban llorando por lo que el Señor estaba sufriendo. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí, vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Hermanos, por cierto, el Señor estaba también haciendo alusión eh,
aquel tiempo que padeció el pueblo judío de mano de los romanos, ¿verdad? Cuando ahí con el emperador Tito, ¿verdad? Quemaron la ciudad de Jerusalén, destruyeron el templo, cercaron la ciudad, la gente no tenía nada que comer, comían eh, estiércol de paloma, eso es lo que vendían para comer. Eh, Había grande desesperación, ¿verdad? Me atrevo a decir que incluso estaban pensando en comerse a sus propios hijos por el hambre que había en todo ese tiempo. Fue un tiempo muy difícil, ¿sí? Sin embargo, sabemos que también hay tribulación no solamente en esos tiempos, sino también ahora, ahora. La palabra del Señor dice que el juicio tiene que comenzar por la casa. Entonces, en este momento también nosotros debemos estar velando por nosotros mismos, ¿sí? Si estamos en el camino de Cristo, porque si no estamos en el camino de Cristo, tremenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y peor, hermanos, aquellos que tienen hijos. Muchas veces los hijos se desvían y no tienen el corazón de seguir a Cristo, de entregarse a Cristo, sino que se entregan al desenfreno, al mundo, ¿verdad? Y cuando una persona que es discípulo de Cristo sabe cuál va a ser el destino de su hijo si es que continúa de esa manera, entonces hay aflicción, hay incluso un clamor amargo, ¿no? Señor, ten misericordia de mi hijo, toca su corazón, ¿verdad? También, también vienen tiempos, en realidad sabemos que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Bien, entonces, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Bien, bien. Entonces a, comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, ¿verdad? Verso 31, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Y muy probablemente esto también se puede ver que aquel tiempo que el Señor Jesús ya subió a los cielos y en el año 70 después de Cristo fue cuando sucedió, ¿verdad? Todo ese asedio, ese cerco, ¿no? Sitiaron la ciudad de Jerusalén y, y bueno, era un árbol seco también y pues ahí es cuando vino la destrucción tremenda, ¿verdad? Y dice que llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Bueno, el Evangelio de Lucas va directamente al punto, ¿verdad? No nos da detalles más que esta frase, le crucificaron allí. Sabemos que eh, ser crucificado era algo tremendo, era algo terrible. No solamente por los clavos en las manos, en los pies, estar colgado, ser desgarrado, ¿verdad? Y incluso solían partirles las piernas para que mueran pronto, ¿no? Para que mueran rápido. Era algo terrible, era algo tremendo. Pero bueno, ahí crucificaron al Señor y dice a los otros dos, habían dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, aquí podemos ver algo muy importante, un rasgo del carácter del Señor Jesús muy importante. Hermanos, el Señor no está pronto a condenar, no está pronto a castigar. Él es tardo para la ira y es grande en misericordia. Y estas personas que estaban crucificando al Señor, se hacían la burla de Él, realmente era como el Señor decía. Ellos no sabían lo que estaban haciendo, no sabían que estaban realmente crucificando al autor de la vida, ¿sí?
Estaban crucificando a su creador. Y el Señor dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y el Padre les perdonó ese pecado, por supuesto. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, tal como decía, ¿verdad? El libro de los Salmos. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y ellos lo hacían en tono de burla. Ellos no entendían realmente lo que significa esa salvación que el Señor Jesús ha venido a traer a su pueblo. Y los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciéndole, si tú eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Hermanos, una persona del mundo, ¿cómo ve la salvación? ¿Cuál es la salvación que busca una persona del mundo? No sé, ser salvados de los políticos corruptos, ser salvado de la delincuencia, ¿verdad? De los robos, ser salvado de la pobreza, ser salvado de ese tipo de cosas, ¿verdad? Y en este caso, la gente del mundo, ¿sí? Representado por los soldados ahí, estaban viendo la salvación como bajarse de la cruz, ¿verdad? Y continuar su vida. Para ellos eso era la salvación. Y por eso le decían, si tú eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos, ¿no? En los tres idiomas, en el idioma de Grecia, de Roma y de Israel, ¿no? Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, es decir, le insultaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ahí estaba uno de estos malhechores, ¿no? Sálvate a ti mismo y a nosotros también sálvanos. ¿De qué? De la cruz, ¿verdad? De la cruz. Bájanos de esta cruz, le estaban diciendo. Porque ese es el tipo de salvación que busca el mundo. El mundo busca paz terrenal. El mundo busca gozo terrenal. ¿Sí? Buscar la linda vida en este mundo. No pueden ver más allá. Pero el otro malhechor que estaba al otro lado, respondiendo, les reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, dice este malhechor, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal ha hecho. ¿Qué les parece esa actitud? Este malhechor que estaba al otro lado del Señor, al lado opuesto del malhechor que le injuriaba, este malhechor estaba arrepentido y estaba diciendo, sí, yo estoy sufriendo lo que me merezco, lo que me merezco. Hermanos, esa es la actitud del arrepentimiento. ¿Sí? Cuando alguien hace algo malo y se arrepiente, va y se entrega y dice, castíguenme, yo hice esto. Realmente merezco que se me castigue como tiene que ser, porque yo lo hice. Esa es una persona arrepentida. En cualquier cosa que uno haya hecho, debemos tener esa actitud, ¿verdad? Este ladrón no estaba pidiendo, Jesús, bájame de la cruz, ¿no? Dame esa salvación terrenal, ¿no? Él estaba reconociendo sus pecados. Nosotros recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Realmente este malhechor arrepentido
reconocía a Jesús, porque no solamente le dijo, ningún mal hizo, sino que también le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hermanos, me atrevo a decir que este malhechor escuchó el Evangelio, escuchó la predicación de Cristo y él reconoció a Jesús como rey. Hermanos, entonces aquí tenemos dos puntos muy importantes. Uno es verdadero arrepentimiento, ¿sí? Verdadero arrepentimiento y reconocer a Cristo como rey. Hermanos, cuando una persona reconoce a Cristo como rey, ¿cuál es la actitud? La actitud es, Señor, aquí estoy para obedecerte porque tú eres el rey. Señor, gobierna tú mi vida. Yo ya no voy a gobernar mi vida, no voy a hacer lo que yo quiero, voy a hacer lo que tú quieres porque tú eres el rey. Eso es cuando una persona reconoce a Cristo Jesús como rey y Señor, el que manda. Pero si nosotros, por ejemplo, cuando tenemos la palabra de Cristo, estamos de pronto queriendo cambiarle algunas palabras del Señor Jesús, ahí lo estamos deshonrando. Le estamos diciendo con nuestros actos, tú no eres el rey, yo voy a seguir viviendo como yo quiero. Por eso, hermanos, tenemos que prestar atención a la palabra de Cristo como una palabra pura, sin interpretaciones rebuscadas, porque eso se suele decir, ¿verdad? Ah, es que Jesús no quiso decir esto, quiso decir otra cosa. ¿No? Y principalmente, hermanos, con esa palabra que dice el Señor Jesús, vended lo que poseéis y dad a los que necesitan. No, es que Jesús no quiso decir eso, literalmente. Quiso decir otra cosa. Ahí lo estamos deshonrando. No lo estamos considerando rey, ¿sí? Y muchas otras palabras más, ¿verdad? Cuando queremos seguir viviendo nuestra propia vida, no nos negamos a nosotros mismos, como dice el Señor Jesús. Lo estamos deshonrando como rey. Pero el que está sumiso a sus palabras, verdaderamente tiene a Cristo Jesús como Rey y Señor de su vida. Hermanos, hay una palabra para esa sumisión a su voluntad. Sí, estar sumisos a su voluntad, a obedecerle, se llama piedad, vida de piedad. Cada vez que la palabra del Señor nos habla de ser piadosos, nos está diciendo, vivan sumisos a la voluntad de Cristo. Amén. Bien. Continuando entonces, dice, le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Wow. ¿Quién no quisiera escuchar esas palabras, verdad? Por cierto, hermanos, eh, hay una gran pregunta que es motivo de debates, ¿verdad? ¿Es necesario ser bautizado para entrar al reino de los cielos? Y la respuesta, hermanos, es sí. Es necesario ser bautizados. ¿Bautizados en qué? ¿Qué significa primero la palabra bautizado? La palabra bautizado significa estar sumergido. Sumergido significa la palabra bautizado. ¿Cuál es el bautizo importante? ¿En qué debemos estar sumergidos? Es en la palabra de Cristo. Y este ladrón arrepentido, sí se ve que estaba sumergido en la palabra de Cristo porque lo reconoció como rey y reconoció que Él es un hombre justo y recto. Entonces, hermanos,
Por cierto, el bautizo en aguas físicas es importante, claro que sí. Es importantísimo declarar públicamente que ahora estamos muriendo a nosotros mismos para hacer la voluntad de Cristo. Sin embargo, hermanos, es importante estar sumergido en la palabra de Cristo. El que no es sumergido, el que no es bautizado en la palabra de Cristo, no entrará al reino de los cielos. ¿Amén? Bien, entonces dice el verso 44, cuando era como la hora sexta, más o menos como las 12 del mediodía, ¿verdad? Las 12 del mediodía, cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, ¿sí? De las 3 de la tarde. El sol se oscureció. Imagínense, el mediodía, que es cuando el sol está brillando más fuerte, ¿no? Pero el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Uh-huh. Bueno, el Evangelio de Mateo nos añade un detalle, dice que la tierra tembló, hubo un terremoto, hubo algo tremendo en ese momento, durante 3 horas. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Justo en ese momento, cuando el Señor Jesús estaba entregando su vida, cuando el Señor Jesús estaba consumando el Evangelio. Hermanos, ahí es cuando se produjo un terremoto y algo tremendo, algo terrible, de tal manera que cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Hermanos, realmente lo que acababan de hacer era algo tremendo, era algo terrible. Hermanos, nada más de meditar, de pensar que nuestro Dios se despojó a sí mismo, tomó forma de hombre, tomó forma humana y vino a ser tan humano como nosotros para ser humillado, para ser escupido, para ser golpeado, para que nosotros siguiéramos sus pisadas. Hermanos, dígame si esto no es algo grande. Hermanos, nadie puede negar el hecho de que un hombre justo fue crucificado, colgado en ese madero. Todos los libros de historia, hasta el libro más ateo, corrobora de que hubo un hombre justo y recto que fue crucificado, asesinado de esta cruel forma. Hermanos, ¿qué más pruebas necesitamos de que Dios mismo ha venido en carne a sufrir por nosotros? Ahí están los libros de historia. No libros cristianos precisamente, libros de historia. Es totalmente cierto todo lo que ha sucedido, hermanos. Ahora la pregunta es, si nosotros hemos visto cómo el Señor nos ha amado, ¿nosotros podemos amarlo de la misma manera? ¿Seremos capaces de aprender realmente lo que es verdaderamente el amor a Dios? Entregar toda nuestra vida por Él y para Él.
Hermanos, el que aprende a amar verdaderamente se despoja de todo, renuncia a su vida en este mundo y dice, Señor, voy a seguir tus pasos. A ti te han perseguido, que me persigan a mí también. A ti te han insultado, que me insulten a mí también. A ti te han escupido, a mí también. Tú eres mi maestro y quiero seguir tus pasos. Esa es la verdadera actitud de un verdadero discípulo de Cristo. Y como le digo, hermano, si nosotros aprendemos a imitar al maestro en su predicación, en su forma de vida, siguiendo sus enseñanzas, tenga por seguro que va a tener gente que lo aborrezca. Gente que ama este mundo lo va a aborrecer. Y muchos de ellos van a ser llamados cristianos. Se van a llamar a sí mismos cristianos. Yo soy cristiano, pero no van a recibir la palabra de Cristo. Hermanos, la historia se repite. La historia se repite. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Sí? Vamos a ver en Segunda de Timoteo, capítulo 3. Esta es una palabra contundente. Más claro no hay. Dice, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 4. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. También listos, preparados. Sí, van a haber personas que lo van a amenazar incluso. Cosa seria, ¿eh? En este tiempo. ¿Sí? Y dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, cuando nosotros estamos padeciendo por causa de Cristo, nuestra mente empieza a cambiar. Empezamos a asimilar que este mundo no es nuestro lugar, que las cosas terrenales no son lo que nosotros debemos perseguir. Eso, amados hermanos, nos libera del pecado. Sí, esa transformación de nuestra mente. Recordemos que el Señor Jesús predicaba, arrepentíos, ¿verdad? La palabra en griego, metanoia. Cambien la dirección de su mente, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Bien, y bueno, tenemos realmente mucha palabra, ¿verdad? Que nos está diciendo que debemos participar de las mismas aflicciones de Cristo. Filipenses capítulo 1, en el verso 27, dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. El apóstol Pablo les estaba diciendo a la iglesia de los filipenses,
No estén intimidados, estén más bien firmes, ¿verdad? Firmes, viviendo una vida digna del Evangelio, combatiendo por la fe del Evangelio. Pero hermanos, cuando está el apóstol Pablo hablándonos combatiendo, no significa que nosotros vayamos como que con espadas físicas, ¿no? A pelear, ¿no? Nuestro combate es dando luz de la palabra del Señor. Luz para que todas tinieblas y todos los engaños del enemigo sean disipados. Y en nada intimidados por los que se oponen, dice, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. A nosotros nos ha sido concedido a causa de Cristo, no solo que creamos en Él, sino también que padezcamos por Él. Hermanos, caminemos sus pisadas. Esto no se trata de, ven a Cristo para que tu vida sea más bonita. No, más bien es, ven a Cristo, sí, pero si realmente quieres ser discípulo de Cristo, debes saber que vas a tener aflicción en este mundo por causa de su palabra. ¿Realmente quieres ser discípulo de Cristo? ¿Realmente quieres ser participante de la herencia eterna, siendo discípulo de Cristo y participando de sus padecimientos? Porque eso es un hijo de Dios. Eso es un verdadero discípulo. ¿Sí? Romanos capítulo 8, verso 17. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos. Eso dice. Seremos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Sí, herencia eterna, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo presente, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ciertamente las aflicciones por causa de la palabra, ¿sí?, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Ven? Entonces, esta es la palabra del Señor. Eso es lo que el Señor Jesús nos está dando a entender. Por eso es que el Señor Jesús dice, a mis discípulos, los que son mis discípulos van a ser aborrecidos por los que aman este mundo. Mis discípulos van a sufrir la persecución que yo he sufrido. También seremos sumergidos en el bautismo de sufrimiento que en el que fue sumergido el Señor Jesús, ese bautismo de sufrimiento. Y hermano, ¿sabe qué? ¡Qué honor! Hermano, usted no necesita irse a otro país, no sé, a un país asiático por ahí, o un país del Medio Oriente para sufrir persecución. No, ahí donde está usted. Simplemente predique las palabras de Cristo. ¿Sí? Sencillamente predique las palabras que salen de la boca de Cristo. Y ya va a ver cómo hay mucha gente que se le opone. Verdaderamente. Y vamos a ver también que muchas prédicas de muchos pastores omiten las palabras de Cristo. Hermano, ponga atención, ¿cuáles son las palabras que los predicadores están desechando? Esa es la piedra angular. Bien, volviendo a Lucas. Bien, entonces había sucedido un gran terremoto, ¿no? Una cosa tremenda, el sol se oscureció, el velo del templo se rasgó, y esto para darnos a entender, amados hermanos, que podemos tener acceso al lugar santísimo. Esto es a través de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. ¿Entiende lo que significa vivir la sangre de Cristo? Ahí está. Vivir la sangre de Cristo. No se trata de repetir como loro, ¿no? La sangre de Cristo tiene poder. No, se trata de vivir la sangre de Cristo, tal como nos dice la palabra. Participar de sus sufrimientos por la predicación de la palabra,
por supuesto, por manifestar el carácter de Cristo. Ujú. Bien, entonces dice que toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban de lejos mirando estas cosas, ¿no? Y ahí estaban, ¿no? Los que conocían al Señor, los que lo habían seguido, estaban mirando todo, pero de lejos. Había un varón llamado José de Arimatea, que era una ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, un varón bueno y justo, este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Este José de Arimatea era un miembro del concilio, estaba rodeado de los sacerdotes, fariseos y rabinos, ¿no? Del concilio. Pero este José de Arimatea no estaba de acuerdo con crucificar a Jesús, no estaba de acuerdo con matarlo, ¿sí? Porque entendía realmente que Jesús podía ser el Cristo. Entonces, este que también esperaba el reino de Dios, dice en el verso 52, que fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Recordemos, hermanos, que en ese tiempo eh, había día de reposo cuando era la fiesta de la Pascua, empezaba los panes sin levadura con un día de reposo, ¿verdad? Y aparte también el sábado era un día de reposo. Entonces, bueno, ya hemos tenido un estudio al respecto, ¿verdad? Pero bueno, ahí estaba el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon las especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. ¿Sí? Estas mujeres que habían seguido al Señor, podríamos decir discípulas de Cristo, ¿no? Estaban pues preparando las especias aromáticas, lo que se solía poner muchas veces a los difuntos, ¿no? Pero ellas pues descansaron, ¿no? El día de reposo conforme al mandamiento. Y bueno, ya veremos la continuación, hermanos, en el siguiente capítulo. Todo esto, hermanos, es muy importante, es muy vital ver todo lo que el Señor Jesús ha pasado, todo lo que el Señor Jesús, los pasos que Él ha dado, todo lo que Él ha caminado, para que nosotros también sigamos sus pisadas. Hermanos, tenemos que prestar mucha atención y no dejarnos engañar, porque hay predicadores por ahí que dicen, Jesús ya sufrió para que nosotros no tengamos que sufrir. Jesús tomó mi lugar, ya yo no tengo que sufrir. Eso no dice la palabra, ¿no? Jesús cargó mi cruz, ¿no? Hasta canciones hay que dicen eso. No, el Señor Jesús dice, carga tú tu propia cruz, sigue mis pasos. Ese es un verdadero discípulo de Cristo. Eso es estar en el camino de Cristo. Lamentablemente en este tiempo, el cristianismo se ha vuelto así como que ve a la congregación los domingos y el resto de la semana haz lo que tú quieras. Haz tu propia voluntad. Ocúpate en tus propios asuntos, en tus propios proyectos, en tu propia voluntad. Los domingos sí, está bien. De hecho, le dicen a veces, ¿no? El domingo, el día del Señor, ¿no? Y hay otros que dicen, el sábado nomás es el día del Señor. No. El día del Señor son todos los días, de lunes a lunes. Todos los días son el día del Señor, para dedicarlo a Él, al 100%, ¿verdad? Bien, amados hermanos, hasta aquí entonces el capítulo 23 del Evangelio de Lucas, esperando que toda esta palabra nos mueva a todos, ¿verdad? A meditar, realmente entregarnos
y derramarnos a los pies de Cristo, así como Cristo ha derramado su vida a nuestros pies. Es realmente algo muy grande lo que el Señor ha hecho. Él se ha derramado. ¿Se imagina eso nada más? El Señor derramándose a los pies de usted. Señor, ¿qué acabas de hacer? ¿Cómo no voy a derramar mi vida también yo a tus pies? Mucho más todavía, Señor, sin guardarme ni una gota para mí, todo para ti. Amén. Una entrega total. Eso es lo que espera el Señor de sus discípulos. Amén, amados hermanos. Bien, hasta aquí entonces. Que el Señor los bendiga mucho y hasta el próximo capítulo.